Vamos a hablar hoy sobre la experiencia de la Clínica Universitaria Bolivariana y de la Unidad Materno-Infantil de esta clínica en cuanto a esta designación, que es un centro de excelencia en anestesia obstétrica, o COI por sus siglas en inglés. Pero cuando hablamos de centros de excelencia, los antecedentes no son ni siquiera cercanos a la salud, sino que es un término un poco más gerencial y estratégico. Y cuando hablamos de centro de experiencia en torno a la administración, lo que nos definimos o a lo que nos referimos es a tres conceptos específicos. Por un lado, nos hablamos que un centro de experiencia ni siquiera es una empresa, porque cuando se creó el concepto, se creó que, digamos que lo que se habla cuando hacemos centros de experiencia es que un servicio en un proceso específico se dedica a la resolución de un proceso crítico. Es decir, que los centros de experiencia no se constituyen como instituciones completas, sino como servicios o procesos como tal. Por lo tanto, cuando hablamos de centro de experiencia, hablamos de enfoque. Lo siguiente es que el enfoque en ese proceso crítico, en esa cosa o problema que hay que resolver, implica que el equipo desarrolle habilidades. Y esas habilidades tienen que ir desde el punto de vista técnico hasta el no técnico, y que estas habilidades también se deben desarrollar organizacionalmente, tanto vertical como transversalmente. ¿En aras de qué? En aras de la calidad y de la seguridad máxima posible. En cuanto a la salud, cuando sí hablamos de centros de excelencia, es a la efectividad clínica el mejor resultado posible. Y con eso quiero hacer una pausa acá, porque los centros de excelencia en cuanto a la salud, por ejemplo, la Joint Commission es la institución, digamos que con mayor experiencia histórica en la certificación de centros de excelencia en áreas de la salud, establece que si bien el ejercicio de la salud es un ejercicio de medios más no de resultados, cuando un equipo en una institución se plantea a sí mismo como un centro de excelencia, y en el caso nuestro de anestesia obstétrica, no estamos dejando al azar la mayoría de nuestros resultados, sino que nos enfocamos a garantizar el mejor resultado posible. Y con eso no me estoy saliendo un poco del término legislativo y penal en cuanto al ejercicio médico, sino que ese equipo lo que está tratando es que su resultado sea replicable, reproducible y tratar de dejarle al error y al riesgo humano la menor carga posible, por lo tanto asegurar que los pacientes tengan el mejor resultado que puedan tener. ¿Cuáles son los antecedentes para mortalidad y morbilidad materna en el año, con el inicio del milenio, que para los que somos un poquito más grandes, hace realmente muy poco tiempo, es que ya tengo gente, estudiante de este milenio, en el año 2000, del inicio del milenio, se establecieron una serie de estrategias desde la Organización Mundial de la Salud en torno a la prevención de complicaciones y enfermedades de la humanidad. Y en su literal 5 estaba claro que hasta ese momento el 75% de la mortalidad materna ocurrida era completamente prevenible. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud se plantea que es imperativo empezar a tomar correctivos en cuanto a estos resultados, y que por lo tanto era una meta de cada uno de los países miembros reducir su mortalidad, y había unos objetivos claros para cada uno de los países de acuerdo a la mortalidad existente en ese momento. Aunado a ese concepto de la Organización Mundial de la Salud y en torno al eslogan que tiene nuestra clínica universitaria bolivariana, y es protegemos el don maravilloso de la vida, en el año 2003 se crea la unidad materno-infantil de la clínica universitaria bolivariana, y esta clínica se vuelve innovadora porque lo que plantea es enfocarse en eso que la Organización Mundial de la Salud está planteando, y es que la mortalidad materna en Colombia y en el mundo entero es una debilidad que hay que corregir, pero que no se corrige si no se empiezan a crear instituciones que tengan un enfoque en prevenir ese tipo de complicaciones en cuanto a infecciones por abortos, hemorragia obstétrica, trastornos hipertensivos del embarazo, embolismo del líquido amniótico, tromboembolismo pulmonar, etc. Es decir, sí hay una preocupación, pero se necesitan instituciones que se encarguen de impactar en estas complicaciones. La apuesta que hace la institución en ese momento es ofrecer los mejores recursos tangibles e intangibles disponibles para la atención obstétrica y perinatal.
15 años después de esta propuesta hecha por la Organización Mundial de la Salud, se crean los ODS, o los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en el cual suceden dos cosas. Por un lado, se hace una evaluación de esos planteamientos del año 2000. Lamentablemente la mayoría de los países nos rajamos en esto, porque no logramos los objetivos. Nosotros teníamos, por ejemplo, en Colombia, que estar por debajo de las 70 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, y no lo logramos. Si no lo logramos es porque en nuestro país tenemos lugares de primer mundo que tenemos tasas de mortalidad en ciudades por debajo de los 20 por cada 100.000, pero al norte de nuestro país, en La Guajira, parecemos África subsahariana con más de 150 muertes por cada 100.000. Entonces, a la hora de hacer un análisis país, pues nuestra tasa de mortalidad permanecía aún alta, pero el tema es que no nos rajamos solo Colombia, se rajó Sudamérica y se rajó el mundo entero, porque es que el problema sigue latente, y es que la mortalidad materna y la morbilidad materna sigue siendo aún muy grave. En el literal 3 de estos objetivos de desarrollo del milenio se sigue insistiendo en la garantía de la salud, pero del acceso también de todas las personas a ella, y que esto no es ya solamente un derecho, sino que es una obligación nuestra asegurar que todas las personas se desarrollen sanamente, y en este literal, por supuesto, que estaba incluido la morbilidad materna y perinatal. En el año 2020 hasta el año 2025, la Clínica Universitaria Bolivariana crea su plan prospectivo, que va hasta dentro de 2 años, incluido dentro de ello el plan de desarrollo institucional, que es bienal. Nosotros estaríamos en ese momento haciendo la transición a nuestro nuevo PDI, pero en ello se han enfocado algunas cosas muy claras, y es que la institución, la Clínica Universitaria Bolivariana tiene claro que tiene que generar valor a su cliente interno, a su cliente externo, y que esa generación de valor va enfocada en dar la mejor experiencia posible. Pero la mejor experiencia posible va desde el confort y la atención con calidad, pero también en la reducción de las complicaciones asociadas a la atención misma en salud. Pero ¿cómo hace usted para que la atención misma en salud no se convierta en un potencial daño para la persona que la recibe? Pues es que hay que cumplir estándares de calidad, ¿sí? Ahora, adicionalmente hay que ser sostenibles financieramente, pero también había que ser sostenibles ecológicamente, pero también es que hay que ser sostenibles desde el punto de vista de los indicadores. Y en ese sentido, pues los indicadores implican que es que no se nos pueden morir las maternas, es que tampoco se pueden morir los niños de menores de 5 años, y es que tampoco podemos tener pacientes eclámpticas que bajo nuestro cuidado puedan fallecer, por ejemplo. Entonces, ese tipo de objetivos están planteados de manera genérica en la misión de esa institución. Ahora, en cuanto a la visión, la clínica sí pretende consolidarse como un centro clínico tanto académico, ¿sí?, como de atención en salud, innovador, que tenga prestigio nacional e internacional, y que se garantice la sostenibilidad en todos los aspectos que gerencialmente muchos de ustedes pueden conocer. Entonces, esta institución, como hace parte de la Universidad Bolivariana, de la Universidad Pontificia Bolivariana, sin duda tiene un objetivo, y es ser un centro académico, ¿sí? Aquí tenemos residentes, estudiantes de todos los niveles. Tenemos también la intención de garantizar salud. Entonces, ¿cómo integramos eso para que haya buenos resultados? Entonces, parte de eso también es que la institución, de alguna forma, nos está promoviendo a cada uno de los servicios a eso, a hacer un centro de excelencia. Porque los centros de excelencia deben garantizar la calidad, como lo decía, el mejor resultado posible, pero es que tampoco es solo garantizar salud, sino que si usted espera ser replicable, la replicabilidad de su acto va asociada a la educación, y eso sí es una fortaleza de esa institución. Es que tener como aliado, digamos, por decirlo de alguna forma, si consideramos a la clínica como una institución independiente, tener como aliado a la universidad nos obliga a que nuestros procesos también tienen que ir asociados a la educación. ¿Para qué? Para que los resultados buenos que tenemos se puedan extrapolar a otros lugares. Entonces, en el marco de ese plan de desarrollo institucional, la atención integral con salud es uno de sus objetivos más importantes. La gestión del conocimiento y la innovación y la sostenibilidad serían los 3 pilares de este plan de desarrollo. ¿Qué es lo que concluimos? Porque ya la clínica y la unidad materno-infantil de nuestra institución, que tiene más de 10 años de ejercicio, digamos que tiene una conclusión, es que es posible ofrecer servicios seguros,
servicios de alta calidad, servicios con cumplimiento de estándares académicos, al mismo tiempo ser ecoeficientes, sostenibles social y financieramente. Porque aquí no nos vamos a mentir, y es que para todos, aquí para nadie es un secreto que la mayoría de las instituciones va a considerar una unidad materno-infantil como un sitio que no da dinero. Y de hecho, digamos que la información pública es esa, que para el caso de, por ejemplo, de nosotros, un parto tiene un valor de más de 1.300.000, sin embargo, lo que recibe una institución es menos de 1.200.000 pesos, es decir, que cada parto atendido por una institución como la nuestra va en una pérdida de menos 150.000 pesos. Pero el tema es que aquí estamos hablando de que la atención en salud obstétrica es el eje de la humanidad, porque es que aquí todos aún seguimos naciendo por vía obstétrica. Es decir, aquí todavía no hay incubadoras fuera del útero materno. Entonces, digamos que, ¿cómo es posible considerar a la atención obstétrica como algo no tan importante cuando aquí todos tenemos que nacer de una mamá? Entonces, el enfoque claro de las instituciones es que no solamente es un tema de rentabilidad económica, sino también de rentabilidad biológica. Y es que lo que sí hace esta institución es garantizar que al menos una gran parte de la población antioqueña y de la población específicamente de Medellín tenga una mamá y tenga un hijo vivo, al menos en el más del 99% de las atenciones que tenemos. Entonces eso también hace parte de los estándares que tenemos nosotros que garantizar. Y en todo el tiempo que la unidad materno-infantil lleva el ejercicio, al menos eso se ha logrado conseguir. Ahora, voy a hablar ya específicamente de lo que es un centro de excelencia en anestesia obstétrica y voy a mencionar a la Sociedad Americana de Anestesia Obstétrica, que es una institución, es una corporación americana que reúne a todos los anestesiólogos subespecialistas en anestesia obstétrica. Y desde el año 2019 se creó esta designación, Centros de Excelencia en Anestesia Obstétrica. ¿Y cuál, digamos, era el objetivo sobre el cual estaba considerando la Sociedad Americana de Anestesia Obstétrica de crear esa designación? Y es que a lo que llegamos todo, y yo no usé los datos del artículo de la Sociedad Americana de Anestesia Obstétrica, sino que usé los nuestros, porque son el mismo argumento. Es que nosotros, por ejemplo, en Colombia en este momento, en el año 2023, nos encontramos con una razón de mortalidad materna de 42.3, ¿cierto? Para Estados Unidos es 18.8. Pero ellos también encuentran lo mismo. No importa el valor de nuestra razón. Lo que es importante es que el 80%, tanto para los americanos en su 18.8 como para nosotros en el 42.3 de la razón de mortalidad materna es que son prevenibles. Es que tanto los efectos adversos asociados a una morbilidad materna extrema y, por supuesto, a los de una mortalidad, es que no me refiero a nosotros como institución, sino en todo el proceso de atención en salud, en todos los retrasos que hay, desde que una mamá desconoce cuándo consultar, hasta cuando el mismo proceso de atención en salud es injusto con esa madre porque no le brindó un acceso, porque se retrasó cuando ella sí consultó, o porque no había los recursos con que atender, el médico sí sabía que tenía que hacer algo, pero no tenía, por ejemplo, ampollas de sulfato de magnesio, por poner un escenario tétrico como ese. Entonces, todo ese análisis, cuando se hace en mortalidad materna, y lo hacen los americanos también, oiga, ¿sabe qué es lo lamentable de esto? Que es que el 80% de las pacientes que se mueren o que pueden estar cerca de la muerte no debieron estar en esa condición. Entonces, cuando usted tiene, y volvamos al mismo concepto de la creación de los centros de excelencia en centros de excelencia, es que usted hace centros de excelencia cuando tiene procesos críticos. Y si miran este valor, por supuesto que eso es un proceso crítico. Entonces, ¿qué pretendía el SOAP a través del Centro de Excelencia en Anestesia Obstétrica? Es promover y defender la salud de las embarazadas y de sus bebés a través de la investigación, de la educación y de las mejores prácticas posibles desde la anestesia obstétrica. Entonces, y aquí sí voy a hacerle honor a la doctora Nuri Socha, porque cuando en el año 2019 se hizo la primera presentación en SOAP, ella estuvo en ese congreso presencial, vino con la inquietud de decir, oiga, nosotros venimos haciendo ciertas cosas buenas, ¿cierto? Venimos haciendo educación, venimos haciendo buenas prácticas en la anestesia obstétrica y por supuesto promoviendo la investigación.
Pero ¿qué también lo hacemos? Porque eso también es lo que usted busca cuando se enfrenta a un proceso de acreditación, porque esto hace parte de algunos de los procesos de acreditación, volverse un centro de excelencia obstétrica. Entonces, en esa inquietud quisimos exponernos a esta evaluación. Entonces, ¿qué busca el Centro de Excelencia en Anestesia Obstétrica? Reconocer servicios que demuestren excelencia en los tres conceptos que les hablaba al principio, establecer puntos de referencia para una atención óptima. Y es que, ¿en qué sentido? En que si la Clínica Universitaria Bolivariana, con el sistema de salud que tiene, es capaz de lograrlo, se convierte entonces en un referente transversal para todas las instituciones que atienden maternas. Y es que si nuestra cobertura, por ejemplo, en la anestesia obstétrica es por encima del 98% de todos los partos, eso significa que todas las instituciones podrían garantizar lo mismo. Si nuestra institución, por ejemplo, tiene una supervivencia de más del 90% de embolismo de líquido amniótico, de todos los casos que hemos tenido, nosotros tenemos una supervivencia muy por encima de las tasas mundiales. Eso también significa que entonces nuestro equipo también ha crecido tanto y tiene tanta habilidad en el manejo de las complicaciones obstétricas que es capaz de reducir eso que venía diciéndoles desde el principio. Y es que usted ya aquí no es víctima tanto del azar y evita el azar a toda costa, aumentando la calidad de su staff. Y en ese sentido lo que hace usted es poder lograr eso, que si universalmente, por ejemplo, un embolismo de líquido amniótico tiene una mortalidad por encima del 80%, en nuestra institución ese valor es aún más bajo. ¿Por qué? Porque todo el equipo piensa cuando hay un embolismo amniótico, lo trata y por lo tanto los resultados, por ejemplo, son mucho más bajos que lo que usted espera en la literatura. Ahora, indicadores de calidad equivalentes para instituciones es parte de lo que les mencionaba hace un momento, es que de alguna forma los logros que nosotros como institución tenemos se convierten en referentes también de medición para otros. Y por supuesto, promover la anestesia obstétrica como una habilidad necesaria. Yo creo que eso es una labor que desde que Mauricio Vasco, la doctora Nuria, el doctor Walter y todos los que me anteceden han querido constituir en esa institución es eso, es promover el deseo de aprender anestesia obstétrica. Cuando yo hablo con los residentes sobre anestesia obstétrica, les digo, mire, la mayoría de ustedes no tiene por qué apasionarles esto. Pero lo que sí es cierto es que nosotros vamos a egresar a estar en instituciones polivalentes y probablemente a cualquiera de nosotros, sin que nos guste la anestesia obstétrica, nos va a tocar al menos hacer una cesárea. Y usted debe pasar por esta institución al menos entendiendo cuáles son las metas claras de una buena práctica durante su anestesia para cesárea. Y de ahí en adelante todo lo que implique el manejo de una obstétrica crítica, el manejo de algo tan natural como la analgesia del trabajo de parto. Hasta el año que nosotros, 2021, recibimos esta designación porque nos presentamos a la convocatoria de evaluación del SOU para Centros de Excelencia en Anestesia Obstétrica, hasta ese año que nosotros fuimos reconocidos como institución con buenas prácticas en anestesia obstétrica, eran 83 instituciones, de las cuales 71 pertenecían a instituciones de Estados Unidos y tan solo 10 estaban por fuera de los Estados Unidos. En Sudamérica estaba solamente Brasil con 2 instituciones y Colombia siendo la primera institución colombiana y la primera institución de habla hispana en tener esta designación. Eso, digamos que habla del buen trabajo. Y por eso, cuando usted se constituye como un centro de excelencia obstétrica, no es que es la designación en sí misma la que lo vuelve. Usted ya venía haciendo un buen trabajo. Lo que hace la designación es tratar de establecer parámetros contra los cuales usted establecer un estándar y mirar si está por encima de ellos o no. Porque la unidad materno-infantil no era un centro de excelencia de anestesia obstétrica en el año 2021. Lo era antes, solo que recibimos esta designación porque al ser evaluados, pues cumplimos el estándar. Ahora, ¿cuál es el estándar? El estándar, para quienes estén interesados en leer el artículo, es el establecido como Center of Excellence for Anesthesia Care of Obstetric Patients. Aún no ha cambiado, los criterios siguen siendo los mismos. Estas personas, Brendan Carvalho y, por ejemplo, la doctora Jan Meyer, son las personas que más escriben en torno a morbimortalidad materna y a seguridad de la práctica obstétrica y de anestesia obstétrica específicamente.
¿Cuáles son los criterios o cuáles son los aspectos que se evalúan cuando usted quiere revisar una institución que tiene buenas prácticas en anestesia obstétrica? Pues por un lado está el equipo de trabajo, el staff, evaluar los equipos y protocolos y las políticas frente a las prácticas en anestesia obstétrica. ¿Cuál es el proceso de gestión del parto por cesárea? ¿Cómo se realiza la práctica de analgesia del trabajo de parto? ¿Cómo se implementan las recomendaciones y las guías internacionales? Y si existe evaluación de la garantía de la calidad y si existe seguimiento de los pacientes. Entonces, para ampliar un poco, es que en cuanto al personal y a cobertura y al staff, los criterios es que exista un equipo de trabajo que, o si bien sea especialista en anestesia obstétrica o en un equivalente. Y en cuanto a nuestra institución, somos 12 anestesiólogos que tenemos al menos una dedicación mínima de medio tiempo de práctica en anestesia obstétrica, lo cual nos constituye como un equipo equivalente a anestesiólogos obstetras. Se requiere que haya cobertura 24/7, es una cosa que se garantiza también en nuestra institución, y existe también un criterio, es que seamos capaces de movilizar un respaldo, y eso también lo logramos porque desde hace algún tiempo tenemos la capacidad de que tenemos el respaldo de quien esté de turno en la torre paralela a nosotros en el servicio de cirugía general. En cuanto a protocolos y guías, pues ahí están viendo un pantallazo rápido de todos los protocolos y guías que nosotros tenemos, tanto en la práctica de la anestesia obstétrica como en el manejo de las complicaciones nuestras y en el entorno de las patologías de la gestancia. En cuanto a la gestión del parto por cesárea, no solamente es importante el indicador, que entre otras cosas, como muchos de nuestros indicadores, pues son indicadores de alguna forma arbitrarios. Nadie ha dicho por qué exactamente es que tenemos que tener menos de 19 cesáreas en torno a la cantidad de partos, por ejemplo, de 19% de la atención de parto, pero este tema de la gestión del parto por cesárea va un poco más allá. Y es que si partimos del hecho de que independientemente de nuestro indicador, asumimos que nuestras cesáreas están bien indicadas, porque por ejemplo para el nuestro está muy por encima del 19%, pero es que somos un centro de referencia en donde muchas de las pacientes nuestras van a llegar con indicación clara y por lo tanto tendremos un indicador mayor, y de hecho esa es la razón por la que a pesar de que nuestro indicador era más alto del estándar, el SOAP aceptó esto, porque no son solamente, sino al revisar cada una de las cesáreas, pues no existe duda de la indicación. Entonces, ¿pero qué se evalúa más allá del indicador? Y es que existan buenas prácticas. ¿Y qué es buenas prácticas? Es que todas las pacientes que vienen a cesárea deben cumplir el protocolo ERAC, que incluye profilaxis antibiótica, profilaxis de broncoaspiración, analgesia multimodal, punción de la anestesia espinal con agujas punta de lápiz siempre y con calibres menores o iguales a 25, mayores iguales, perdón, aquí hay un error, prevención de la hipotermia, profilaxis de náuseas y vómitos postoperatoria y la vigilancia postparto. Esto pareciera obvio, pero pareciera obvio para nosotros que lo hacemos, pero aquí todos nos damos cuenta, sobre todo cuando recibimos personas de fuera de la institución e incluso fuera del área, es que todavía hay cesáreas con agujas cortantes, todavía hay cesáreas con agujas de gran calibre, muy pocas instituciones se puede hacer prevención de la hipotermia y todavía hay instituciones en donde no está sistematizado, por ejemplo, la profilaxis de broncoaspiración. En cuanto a la analgesia del parto, debe haber soluciones con concentraciones bajas de anestésicos locales, más opioides neuroaxiales, que los catéteres deben ser flexibles y multiorificio, que debe haber vigilancia continua de la analgesia del parto y que se deben ofrecer opciones no neuroaxiales cuando estas, que son el estándar, estén contraindicadas o no se puedan realizar. Entonces miren que en la medida en que yo le voy leyendo cada uno de esos criterios, todos los que estamos aquí, la mayoría de los que trabajamos en la clínica, no dudaríamos en decir que los cumplimos, porque hace parte de las buenas prácticas que todos hemos hecho en algún momento de nuestro trabajo dentro de la institución, o incluso en nuestro entrenamiento como residentes. Garantía de la calidad y seguimiento de los pacientes, es que todo, un criterio es que el equipo de anestesia debe ser parte de un grupo multidisciplinario en la atención obstétrica, y yo creo que aquí muchos de nosotros podemos ser testigos fuera de la institución, es que muchas veces el anestesiólogo ni siquiera es considerado como esa especialidad de apoyo. Nosotros lo entendemos cuando salimos a trabajar como anestesiólogos, entendemos que somos una especialidad de apoyo, nos los hacen sentir, entre otras cosas también. Pero sí que cuando uno sale
y va a practicar anestesia obstétrica afuera, como que uno ni siquiera se da cuenta que puede que no sea apoyo. Usted lo llama y le dice, tengo una cesárea con una paciente con una placenta creta, o tengo una paciente con un trastorno hipertensivo del embarazo, y todo el mundo está preparado, menos el anestesiólogo, porque a alguien se le olvidó recordarle que es que él también es importante, y probablemente pueda ser el sujeto más importante transversalmente en el manejo de la paciente, porque va a hacer perfectamente la comunicación entre esa paciente quirúrgica y la paciente postquirúrgica crítica. Entonces, los residentes que están con nosotros saben que hace parte de querernos constantemente recordar a toda la institución que sí, así hacemos parte del equipo multidisciplinario, y eso se logra participando en el manejo de las pacientes. El seguimiento durante el parto, evaluación de las complicaciones, tanto obstétricas como de la anestesia misma, evaluación del tratamiento de la ruptura, evaluación y tratamiento de la ruptura dura madre, ya ahorita les mencionaré algo, y por supuesto la retroalimentación. Y es que una vez evaluemos pues esos criterios, por supuesto que debe haber alguna oportunidad de mejora. Esto ya lo había mencionado. En cuanto al criterio de educación en anestesia obstétrica, pues nosotros tenemos residentes en educación de posgrado de todas estas instituciones en este momento. Ya logramos por lo menos que todas las instituciones de posgrado de la ciudad que egresan anestesiólogos anualmente tengan una rotación con nosotros, porque sí nos parece importante que todos los anestesiólogos de la ciudad de Medellín al menos tuvieran la oportunidad de rotar con nosotros para transmitir esto, transmitir las buenas prácticas en la anestesia obstétrica, y una vez tenemos esta designación, pues con más razón o con mayor razón debemos transferir el conocimiento para que a alguien se le ocurra algún día de decidir montar otro centro de anestesia obstétrica. Y sí, parece jocoso porque todo el mundo está cerrando centros obstétricos, pero esto es lo que buscamos, que ¿cómo así que todos nacemos por partos o por cesáreas y nadie está preocupándose por eso en este momento? Adicionalmente, pues recibimos instituciones también fuera de la ciudad, y también tenemos educación en anestesia obstétrica internacional. Hasta el momento ya estamos por completar los 20 rotantes internacionales, algunos que han venido a través de la universidad directamente y otros que han venido a través del programa de fellowship establecido por la Organización Mundial de Anestesiología, la Confederación. Entonces, acá les voy a mencionar las estadísticas del año 2022. Estas estadísticas las actualicé con 2022 porque es más fácil evaluar el año completo para poderles hablar de un número concreto. Entonces, nosotros para el año pasado tuvimos una atención de más de 5.000 partos y más del 70% de nuestras atenciones fueron vaginales. Yo les decía que, por ejemplo, el criterio es 19% y nosotros llevamos casi el 30%. Y a pesar de que le trabajamos mucho a ello, es que no desconocemos que al recibir pacientes que vienen con manejos previos o patologías primarias de la paciente que nos obligan a hacer un parto por cesárea, pues hace que el indicador de nosotros, por ejemplo, en ese sentido no se cumpla, y sin embargo no se convierte en un obstáculo para la designación por el hecho de eso, de que ser centro de excelencia también nos convierte en ser centro de referencia, y por lo tanto nuestra paciente obstétrica es particular. En cuanto a la analgesia del parto, nuestra cobertura global es de más del 98%, es decir, tan solo el 2% de nuestros pacientes no recibe atención de analgesia, y ahí están incluidas la paciente quien por voluntad decide no hacerlo, porque recuerden que dentro de la atención humana del parto es que la paciente elija y puede elegir no desear una analgesia del parto, y está el otro porcentaje de la paciente que por llegar en expulsivo, por ejemplo, no logramos ofrecerle algún tipo de estrategia analgésica. La epidural, que es el gol estándar, y digamos que en ella están incluidas todas las estrategias conductivas, pues operan en más del 96% de nuestra práctica, pero también tenemos alternativas no conductivas. Cuando estas están contraindicadas, por ejemplo, hacemos práctica en tan solo casi el 1%, pero hacemos práctica de analgesia intravenosa, e incluso tenemos práctica de analgesia inhalatoria con óxido nitroso. Para la atención del parto por cesárea, ese es otro indicador, y es que el SOP establece que la práctica de anestesia general debe estar por debajo del 5% para cesárea. La razón es porque todas las complicaciones, tanto en vía aérea
como también la falta de la implementación de una impronta madre e hijo, porque si una mamá está bajo anestesia general, pues miren todo lo que pasa ahí, la mamá nunca vio a su hijo nacer, es difícil hacerle impronta porque ella está dormida. Entonces, no solamente es un tema de complicaciones, no, es que las maternas son difíciles de intubar, no solamente es eso, sino también todo el contexto que implica un parto por cesárea bajo anestesia general. Nuestro indicador está muy por debajo del establecido. Incluso cuando escuchábamos al doctor Brenda Carvalho en todas las recomendaciones que se hacen en torno a la consecución de esta designación, él decía lo mismo que yo mencionaba con respecto a los indicadores, y es que ¿quién dijo que 5%? No sabemos quién lo dijo y no sabemos realmente, no tiene una evidencia clara de por qué el 5%, pero indiferentemente del valor, lo importante es, si yo tengo un 2% de anestesias generales para cesárea, me tengo que sentar a mirar por qué terminaron en anestesia general. Porque es que si el 2% de mis pacientes fueron por ejemplo, epidurales fallidas, quiere decir que esas indicaciones de anestesia general es por algo que yo tengo que corregir, y es que tengo una pobre evolución de mis epidurales que no me están funcionando cuando eventualmente este parto que inicialmente era vaginal se convierte en cesárea. Entonces miren que aunque el indicador yo lo logre, me toca sí o sí hacer un análisis de cada uno de los casos para identificar oportunidades de mejoras. Pero si por el contrario es que mis anestesias generales es porque todas las pacientes que intubé tenían un HAT categoría 1 y todas esas pacientes tenían 20.000 plaquetas, pues a nadie le cabe duda que estas indicaciones de anestesias generales eran claras. Ahora, complicaciones en nuestra práctica. Nuestra falla de catéter epidural, el umbral debe estar en menos del 6%, nosotros estamos en el 2%, y esto también hace parte, digamos que del éxito de nosotros como institución. Y es que nosotros tenemos una práctica constante de residentes en formación, y sin embargo nuestra falla está muy por debajo del umbral, y eso, digamos que es una medida indirecta del acompañamiento que le hacemos a los residentes. ¿Por qué? Porque es que el residente aquí no hace práctica de anestesia obstétrica solo. Siempre tiene la compañía de un anestesiólogo que se identifica que si probablemente esa implantación de ese catéter epidural tiene signos de falla, no lo va a dejar que lo fije así. Va a estar constantemente evaluando la práctica y digamos que haciendo la corrección inmediata. Por eso nuestra falla del catéter epidural es tan baja. Asimismo, de nuestra ruptura de epidurales, es que nosotros tenemos una ruptura de duramadre, perdón, de tan solo el 0,3%, y esta debe estar por debajo del 3%, o sea, estamos a una décima parte de lo que se esperaría por ser un centro de entrenamiento, pero es exactamente lo mismo, y es que el acompañamiento constante, incluso desde el R2 como el R3 que tenemos rotando, es que nunca están solos en su práctica de anestesia obstétrica, por lo tanto, digamos que esa garantía de tener el docente al lado hace que se eviten ese tipo de complicaciones. Y en cuanto al parche hemático, acá les va a dar un valor mucho más alto, y es que obviamente estoy usando como denominador el número de rupturas, y es que nosotros pusimos el año pasado el 60% de nuestros pacientes que tuvieron una ruptura de duramadre y que desarrollaron una cefalea posfuncional requirieron un parche hemático. Eso no se debe a mí que me guste poner parche, no, mentiras. Esto se debe realmente a que por las razones de la guerra europea, desde el año pasado tenemos un déficit de catéteres calibre 18 y estamos usando catéteres calibre 16. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo rompo una dura madre con un calibre 16, pues que ya tengo garantizada la cefalea posfuncional, más del 60%, y probablemente serán esas pacientes que evolucionarán a la cefalea posfuncional sin una mejoría con el manejo farmacológico. Entonces eso nos obligó a que, por ejemplo, nuestros valores aumentaron con respecto al año 2021. Histerectomías en cuanto a código rojo, eso también es un indicador. Nosotros solamente tuvimos 5 histerectomías el año pasado para pacientes de código rojo. Eso también quiere decir que hemos mejorado en la práctica del manejo del código rojo. Y es que somos capaces, con la intervención quirúrgica primaria, más todo el manejo médico apoyado por el anestesiólogo, en reducir o evitar la histerectomía. Por un lado, estamos garantizando de alguna forma la preservación de la fertilidad de esa madre, pero también es cierto que hacer una histerectomía en una paciente posparto inmediato es una complicación o es un riesgo mayor de complicaciones tanto infecciosas como de mortalidad. Ingreso a UCI. Tuvimos un ingreso a UCI
sí use de 26 durante todo el año. La razón, eso tampoco tiene un valor, digamos que la interpretación como lo hace el SOAP, es que somos capaces de identificar tempranamente cuáles son nuestras pacientes críticas y ser trasladadas oportunamente a un centro de alta dependencia. Adicionalmente, pues también hemos logrado que todas nuestras pacientes que tienen un trastorno hipertensivo del embarazo con criterios de gravedad y que están recibiendo magnesio puedan ser vigiladas en una unidad de cuidados intensivos o especiales, porque sí, es una paciente crítica y sí lo es porque es que seguimos muriendo o nuestras maternas siguen muriendo de este tipo de patologías. Entonces, más allá de que muchas veces se crea que solo es magnesio y ya, pues es que no va solo porque sea magnesio y ya, va porque es que es una paciente que está recibiendo magnesio, está en la categoría de gravedad y por lo tanto tiene mayor riesgo de morirse por esa causa. ¿Sí? Por supuesto que esto es el resultado, como les decía, de una transferencia vertical y horizontal de las habilidades. Y yo creo que aquí, para nosotros, yo sé que la mayoría de los que me escuchan son anestesiólogos, pero también sé que esto es igual para los obstetras y también sé que es igual para los pediatras, para los neonatólogos y también sé que es igual para las enfermeras. Y es que los que trabajamos en este lugar nos sentimos, no solamente que es un tema de felicidad, sino que también nos sentimos seguros, porque sabemos que ante cualquier complicación que ocurra, tenemos un equipo que es capaz. Y es que yo sé que cuando yo, por ejemplo, activo un código rojo, sé que mi enfermera sabe qué hacer. Cuando yo activo un código rojo, la transferencia de la emergencia es para todo el mundo. Hasta el portero sabe que hay una situación emergente en el tercer piso de la torre A. Entonces, eso se ha logrado con eso, con la buena transferencia vertical y transversal de todo el equipo. Por otro lado, yo creo que cualquier obstetra que me escuche se sentirá más seguro teniendo un código rojo o teniendo un trastorno hipertensivo del embarazo en una institución como la nuestra que en otro lugar, porque sabe que siempre va a haber un equipo detrás, atento, a especie de corrección de ese queso suizo. Si se nos pasa algo, si a alguien se le olvidó iniciar un sulfato de magnesio, porque es que eso es posible, al menos va a haber una enfermera que dice, doctor, le pongo el sulfato de magnesio 55. Sí, desde su conocimiento técnico, ella sabe que esa paciente requiere una atención mayor. Pasa, por ejemplo, que si a mí durante mi evaluación preanestésica se me olvida la identificación de algún criterio sensible para una paciente en riesgo de hemorragia, la enfermera no me pregunta para canalizarle 2 venas. Ella sabe que si esta paciente tiene su cuarto embarazo y tiene una cesárea previa, le canaliza 2 venas. No necesita una autorización mía. Entonces acá todos estamos funcionando así como esa especie de queso suizo, previniendo la acumulación de errores humanos y por lo tanto es que nosotros estamos garantizando eso. No solamente irnos al estándar específico de que la mortalidad materna tiene que bajar a X o no lugar, no. Estamos reduciendo el impacto del error humano y del azar tratando de asegurar que el resultado clínico sí efectivamente sea el mejor posible. Ahora, hasta este momento nosotros hemos recibido esta designación y no significa que hagamos el 100% de las cosas buenas. Por supuesto que quedaron oportunidades de mejoras, algunas las hemos logrado. Alguna de ellas, por ejemplo, era que nuestro equipo, por ejemplo, de vida era difícil, era una limitación para nosotros. Pero también en la retroalimentación, y aquí también agradecemos a la parte administrativa, cuando hicimos la retroalimentación, decir, oiga, es que el equipo de vida difícil, es cierto, nosotros no hemos tenido, tal vez por nuestra condición, o sea, digamos, cultural o biológica, nosotros no tenemos embarazadas con criterios de vida difícil, no es común. Las que tengamos que intubar que nos representen una gran dificultad para lograrlo, al menos bajo los criterios mencionados por el DAS, por ejemplo, que es que hay 10 veces más de riesgo de no intubación, 15 veces más riesgo de morir por esta causa, 20 veces más de riesgo de saturarse. No es algo que nos pase a nosotros, tal vez por el tipo de pacientes que son. Es que nuestras pacientes casi siempre son jóvenes, aún no tenemos un impacto grande de la obesidad, por ejemplo. Sin embargo, era una oportunidad de mejora y eso lo logramos creando nuestro equipo de vía aérea difícil para la institución. Pero hay cosas aún que mejorar, cosas como mejorar simulación, por ejemplo. La simulación está claro que es una buena estrategia para el desarrollo de habilidades técnicas y no técnicas, y eso, digamos que es una oportunidad que debe estar constituida dentro del horario laboral. Y es que nosotros tendríamos que tener espacios realmente muy claros
retribuido económicamente, sí, retribuido económicamente para el desarrollo de todas las prácticas constantes, porque vuelvo al ejemplo del embolismo líquido amniótico, que es una patología rara, pero lamentablemente letal. Es que yo no debería esperar a que haya un embolismo líquido amniótico para que mi equipo vea si hace bien o no el manejo de la atención de esa paciente, o si sabe o no hacer una reanimación obstétrica. No, esto debe hacerse, por supuesto, en simulación. La práctica, por ejemplo, de una tormenta tiroidea. Tuvimos un caso muy reciente en el contexto del embarazo, lo conflictivo que es tener una paciente que está en una tormenta tiroidea, pero que además está en trabajo de parto y que además tiene un montón de confusores que hace difícil su manejo. Pero es que también es que usted no le puede decir a la paciente, bueno, manejémosle la tormenta tiroidea y usted pare pasado mañana. No, porque es que la paciente está en 8 de dilatación, es ya. Entonces, definitivamente eso es un escenario que lo menciono y que digo todas estas cosas no es con el fin de atemorizarlo, es con el fin de decirle, es que definitivamente aquí estamos haciendo el mejor esfuerzo, pero también se necesita gente que esté dispuesta a recibir la bandera. La doctora Nuri está buscando a alguien. Pero realmente ya con esto quiero terminar. Que nosotros hayamos recibido esta designación, sí creo que es un reconocimiento al esfuerzo de años de todos los que nos antecedieron y de los que estamos hoy, de los que a pesar que hemos tenido turnos en los que no dormimos porque hacemos 18 procedimientos continuos en una noche, por ejemplo, eso no nos quita las ganas de seguir trabajando en una institución como esta, porque muchas veces, y yo lo reconozco, a veces uno no le preocupa solamente la complicación, ¿no? Dice, yo sé que si tengo una complicación aquí, tengo un equipo detrás que sabe qué hacer y eso es un gran respaldo. Así que muchísimas gracias a todos por escucharnos.